dividió en dos partes, la introducción que dimos del discipulado. Después hicimos una pausa, hablamos de Hanukkah y entonces vamos ahora a comenzar con el discipulado. Es la clase segunda, que solamente una parte, es una clase corta, pero que es bien importante porque encaja con lo que ya hablamos en la anterior. Si se recuerda, hablamos de lo que era la Torá, ¿verdad? ¿Se recuerda? Nosotros hablamos de lo que era la Torá, hablamos de cómo fue que se dividió la Biblia en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, aunque se quedó en un mismo libro, que hay una página en el medio, exactamente como que te deja ver que esta parte pasó y esta parte es la que nosotros estamos utilizando quizás con más frecuencia. Hablamos de la importancia de los mandamientos, fue la segunda parte que hablamos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar cómo nosotros vamos a demostrar nuestro amor a Dios. Yo había mandado el PowerPoint a Luli, aunque la computadora, la pantalla no es tan grande. En el futuro viene el proyector grande, porque un proyector que se va a ver mejor porque ya Eddie se comprometió en comprarlo. Pero tiene que esperar la dirección de Dios para ir a la tienda y buscarlo. Entonces, antes de comenzar, yo puse ahí que en el cristianismo, cuando nosotros estábamos en el cristianismo, y en el cristianismo hoy en día enseña varias cosas que no son ciertas. Entre ellas está lo del nuevo pacto y con la iglesia, porque tengo que ponerme mis ojos aquí. Primero, que los que guardan la ley solamente eso es para Israel. Y segundo, que el nuevo pacto es para la iglesia, ¿ok? Y que el creyente por la fe, mira, lo ponen, si está la vida cristiana, la que está sujeta a la ley, ponen al cristiano así, ahí triste, como que lo tienen amarrado. Y cuando el que está libre de la ley de Moisés, está feliz y contento. Eso como que nos está dando un mensaje subliminal, que no guardes la ley porque te va a amargar la vida, mejor vive solamente con la otra parte de lo que dice las escrituras. Y otra cosa importante, y Dios mío, no la tengo aquí, esta no vino, ok, porque los que tenían, aquí lo tengo. Otra cosa que nosotros nos aprendimos muchísimo dentro del cristianismo, por el cual nosotros pensamos que son dos pueblos, ok, es lo que se llama la teología de las dispensaciones, ok. Miren qué chiquito, usted lo tiene en el teléfono, lo puede buscar. Pero esta es la teología que trabaja la teología cristiana. Habla de que Dios se mueve en diferentes tiempos para tratar con el hombre, ¿ok? Y esos tiempos son siete dispensaciones. Entonces cada tiempo va pasando, esa dispensación ya pasó y se echa como al olvido. Entonces por eso es que cuando empieza con el de la inocencia, que ahora cuando estaba en el jardín del Edén, que no conocen lo que era el pecado, esa es la dispensación de la inocencia. Después vino cuando conocieron el pecado y los vistieron, y van pasando diferentes dispensaciones. Y la última, casi estamos en la que cambia bastante grande, tiene una dispensación de la ley, que es cuando Moisés da la ley al pueblo de Israel, y después viene la dispensación de la gracia, después que Jesús muere en la cruz. Y ya la ley no hay que guardarla, según la dispensación, porque ya esa dispensación pasó, ese tiempo de Dios tratar con el hombre por medio de la ley mosaica ya no existe, ahora trata a través de Jesucristo, y ahora el pueblo de Dios no es Israel, sino que es el pueblo, que es la iglesia. Y ese es el concepto que nosotros teníamos anteriormente. Y aún después que uno va conociendo mucho más en la palabra, uno tiene ese pensamiento de que son dos pueblos diferentes, que Dios tiene dos pueblos. Y en realidad aprendimos en una de las clases de la introducción que Dios solo tiene ¿cuántos pueblos? Uno solo. ¿Cómo se llama? Israel. Entonces la teoría que más, la teología de la dispensación es la que se mueve dentro del cristianismo. ¿Ok? Esa es la teoría que dice entonces que al final viene un rapto, la iglesia se va, 7 años por allá, está celebrando la fiesta de los otros, aquí están matándose a todo el mundo, después viene el Señor y el reino milenial y ya, y todo se termina. Cuando la enseñanza hebraica es una de tipo, ¿cómo? ¿Se acuerdan que se llama? Es circular. Lo que pasó, vuelve y se repite. ¿Ok? Y si usted lo tiene como hablamos el sábado, el patrón de Dios es caos, orden, caos, orden, caos, orden. Ahora mismo estamos en ¿qué? Caos. En caos. Y lo que va a venir es orden cuando venga el Mesías. El patrón siempre es el mismo. ¿Ok? Así que no cambia, es un patrón circular y por eso es que el calendario
hebraico es circular y las fiestas las celebramos en forma circular. Si fuera conforme a la dispensación, como ya Yeshua murió, ¿verdad?, en la Pascua, y fue enterrado y resucitó, pues en la dispensación quizás entonces las fiestas que se celebran en el tiempo de la primavera, que es Pesach, panes sin levadura, primicia, ¿verdad?, y Shavuot, pues de esa fiesta ya no tendrían que celebrarse porque ya eso pasó. Pero en el pensamiento hebraico no, en el pensamiento hebraico eso se sigue celebrando, aunque ya Jesucristo trabajó en esa manera con el hombre, todavía sigue trabajando y el ciclo sigue repitiéndose y repitiéndose para que nosotros recordemos siempre de dónde hemos salido, quién nos libertó, quién es el Dios de nosotros, quién es el que nos creó y hacia dónde nosotros vamos, ¿ok? Esa es parte de los errores. ¿Qué pasaba con la teoría de las dispensaciones? O la teoría de las dispensaciones, que nosotros teníamos más preguntas que cosas que entendimiento. Por ejemplo, nosotros estábamos en la iglesia, pero no teníamos un concepto de qué será el pecado, que será como Dios será, que en realidad que Dios quiere que yo viva, cómo yo puedo santificarme más, cómo puedo consagrarme más, cómo puedo tener más revelación. Y dependíamos de las revelaciones de los hombres, de lo que nos decían los pastores, los que eran nuestros líderes, que nosotros, pues ellos se supone que supieran más porque leían más la Biblia, ¿verdad? Y entonces nos dejábamos llevar por eso. ¿Y qué pasaba? Que entonces estábamos nosotros como ese muñequito ahí, ay, yo no sé ni por dónde coger para acá. En uno te decían el pantalón y la pintura, no, en el otro sí te puedes pintar y esto y lo otro, pero no puedes hacer esto y otro. El otro te decía que no hay Espíritu Santo, no puedes hablar lengua. En el otro lado sí puedes hablar lengua. Y era un montón de opiniones por como causa-efecto de no tener una Torah, de no tener una dirección, de no tener una estructura, porque ya eso supuestamente que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros o de mí? Pues eso es que lindo. Mire, ¿qué pide Dios de mí? Ah. Y dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, ¿ok? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate que cuando Yeshua le pregunta cuáles son los mandamientos, él dice dos. El primero es ¿cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Okay? Esta noche vamos a hablar de cómo es que se ama a Dios de una manera sencillita. Porque otro error que sucede, mira, que yo encontré esto, me gustó. ¿Tu Mesías es tu ejemplo o es tu excusa? ¿Ok? Y el hombre está tratando de convencerla a ella y dice, la ley ya fue abolida porque el Mesías la cumplió perfectamente y ella está insegura. ¿Será verdad? ¿Tú estás seguro que eso es cierto? Todas esas cosas eran las que a nosotros nos decían antes. Y en realidad, aunque no nos lo repetía, era el concepto como el que uno tenía en la mente, en la cabeza. Ahora, que parte de que yo no he venido a abolir la ley, fue la que nosotros no entendíamos. No lo estábamos entendiendo porque Yeshua lo había dicho ya en Mateo. ¿Ok? Por supuesto. Mientras tú comienzas a obedecer los mandamientos, Dios te va revelando. Cuando tú no obedeces los mandamientos, no hay revelación. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en uno de los versículos que habla de cómo amar a Dios. La revelación de Dios viene en nuestra vida cuando nosotros estamos en obediencia a los mandamientos. ¿Ok? Y mientras más vamos guardando, mientras más vamos aprendiendo a guardar los mandamientos y vamos entrando en el proceso de cómo vivir una vida agradando a Dios, mayor revelación vamos recibiendo. Por eso es que cada año celebramos una fiesta y entendemos más. Yo, wow, este año como que esto te trae una emoción más de esto y ahora entiendo esto bien y mire, vamos a hacerlo de esta manera. Y cosas que no hicimos el año pasado, lo hicimos este año, y cosas que este año cuando venga Pesach, ahora lo tenemos que hacer mejor. Ahora no podemos dejar de celebrar Purim, ni tampoco podemos dejar de celebrar Hanukkah. Tenemos que, porque vamos conociendo en realidad un poco más y un poco de más revelación. ¿Cuál era el problema de nosotros? Que no sabíamos cuál era lo que teníamos que obedecer, ni cuál era la voluntad de Dios, ni cuál era la voluntad de nosotros. Por lo menos yo así me sentía, ¿ok? Yo tengo como, ¿cuántos años tú tienes de convertido? 40. Yo tengo 39. 39 años de conocer al Señor. Y yo he corrido por muchos modelos, ¿ok? Me convertí en una iglesia bautista de avivamiento bien tremenda. El Señor sabe que esa era la iglesia que yo necesitaba para encontrarme con Jesús, para convertirme. De ahí pasé a la iglesia
tipo legal, que llaman legalistas, porque ahora también a los que guardan la ley nos llaman legalistas, desde los que te prohíben tu apariencia física, tiene que ser de tal manera. De ahí yo pasé a otro mover, nosotros estuvimos en G12, nosotros estuvimos en el mover apostólico, todo era buscando. Yo siempre decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, yo no estoy conforme con esto, y buscando el algo más, pues mire, buscamos por todo ese montón de cosas. Hasta que llegó el día en que el Señor dijo, aquí es donde tenías que llegar. Y esto es lo que tenías que entender. Y durante ese transcurso del tiempo, Dios va trabajando con el corazón de nosotros. Porque nosotros ni Dios perdió tiempo. El tiempo no está perdido porque Dios fue trabajando en nuestro corazón y nos dio un corazón exactamente apropiado para nosotros poder recibir aquello que Él iba a depositar en nosotros, que es su Torah, que es lo más santo, que es lo más grande que Él tiene para darnos a nosotros los hombres, ¿entiendes? Yo entiendo que si Dios me hubiera dado esta revelación antes o me hubiera hecho la invitación, yo le hubiera dicho que no. Él sabía en el tiempo, en el momento en el cual tenía que dejarlo sentir en mi corazón. Aparte de que nadie me lo dijo a mí, sino que yo comencé a sentir esa diferencia, que hay algo que yo no estoy haciendo, según iba viendo y según iba estudiando. Así que eso es lo bueno que tiene Dios, que es el que se le revela al hombre. Ahora, ¿cómo amamos a Dios y lo demostramos? ¿Qué dice aquí? La medida de nuestro amor a Dios es nuestra obediencia. Ok. Vamos a entrar aquí. Cuando comenzamos a conocer las raíces bíblicas hebreas en el segundo párrafo, encontramos que las escrituras fueron escritas en hebreo. Ya eso lo hemos dicho varias veces. ¿Ok? La Biblia, las escrituras fueron escritas ¿en qué idioma? Hebreo. En hebreo, ¿ok? Del hebreo fue traducido al griego, del griego fue traducido a los demás idiomas, ¿ok? Fue escrita para una audiencia hebrea, ¿ok? Que vivía en un contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Ahora nosotros, que estamos entrando en las raíces bíblicas hebreas, no estudiamos las escrituras con una mente occidental greco-romana, que estaban ustedes hablando ahorita, de lo que trajeron los romanos a nuestra vida, sino en el contexto histórico y legal de las raíces bíblicas, ¿ok? Las raíces bíblicas son hebreas, nuevamente el contexto histórico y legal es el antiguo Medio Oriente y la audiencia para la cual fueron escritas es el antiguo Medio Oriente. La Biblia o las escrituras no fueron escritas para nosotros, para este tiempo. Por eso que si con nuestra mente moderna nosotros queremos entender lo que las escrituras nos están comunicando, no lo vamos a poder entender porque fue escrita para otra audiencia, ¿ok? Ahora las palabras, las escrituras sí sirven para nosotros, para nuestra salvación, son de provecho, ¿ok? Las escrituras declaran que nosotros en el Mesías, ya eso lo hablamos en la clase anterior, por la gracia hemos venido a ser parte del pueblo de Israel, que es el pueblo que vive en pacto con Dios. Esto es un resumen, ¿ok? Pero ¿para qué? Somos herederos con Israel y somos coherederos en el Mesías. Eso lo dijo Pablo también. Somos descendientes de Abraham, lo hablamos en la segunda parte de la clase primera, del discipulado 1. Descendientes de Abraham y somos injertados en el olivo verdadero, eso está en Romanos 9, por medio de la adopción legal venimos a ser hijos de Abraham, ¿ok? Y podemos, por lo tanto, dice Pablo, decir Abba Padre, porque somos parte también de Israel, al ser descendientes de Abraham, porque el pueblo de Israel solamente son los descendientes de Abraham y los que se injertan o se incluyen o se añaden o se anexan a la descendencia de Abraham, ¿ok? Y Dios nos dio la bendición de Yeshua, que entonces puede venir el proceso por la obra de Él, podemos entrar por medio de la adopción, después que ya quita todo nuestro pecado y restaura el pacto, ¿ok? Por donde voy, ya no somos otro pueblo, sino que somos ciudadanos de Israel, eso estaba en Efesios 2, ¿ok? Con todos los derechos, con todas las bendiciones, todas las promesas, pero también con todas las responsabilidades. Y Pablo añade que dice que ya usted no es ni griego, ni es judío, ni es esclavo, ni es siervo, ni es, que era lo otro, hombre, ni es mujer, porque somos un solo pueblo en el Mesías, ¿ok? Y ese un solo pueblo, ¿quién es? Israel, ¿ok? Nuestra identidad actualmente, nosotros somos discípulos de Yeshua, ¿ok?
Hay muchos rabinos en la historia de Israel, del judaísmo. Y cuando usted los ve ahí enseñando, cada grupo de los que practica judaísmo sigue a un rabino en específico. Y cuando ellos dan su enseñanza, hablan según el rabino en el frente, según el rabino tal, en el libro tal, en el punto tal, todo eso. Nosotros somos discípulos del rabino Yeshua, de Jesús. Entonces nosotros como sus discípulos debemos vivir como Él vivió, caminar como Él caminó y vivir en nuestra vida aquello que Él enseñó, ¿ok? Entonces eso es lo que dice aquí, Talmidín es de la palabra discípulo en hebreo, pues se aprenda una palabrita nueva. Pero somos talmidines de Yeshua, ¿ok? En Primera de Juan, capítulo 2:6, dice, el que dice que está en Mashiach, en el Mesías o en Yeshua, Jesús, debe andar como Él anduvo, ¿ok? Y en Lucas 6:39, estaba Jesús hablando a los discípulos, una parábola, y les dijo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No se caerán ambos en el mismo hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí a ellos? Ustedes no son más que yo, pero ustedes pueden vivir igual que como yo estoy viviendo. Una vez que sean perfeccionados, pueden caminar como yo camino. Y esa es la intención del Espíritu Santo, llevarnos a nosotros, que nosotros podamos caminar y podamos vivir como nuestro maestro vivió. ¿Cómo amamos a Dios? La medida de nuestro amor, es lo que puse aquí, es nuestra obediencia. Ahora díganme ustedes, ¿Yeshua celebraba Navidad? No. ¿Celebraba Halloween? ¿Celebraba Easter? ¿Celebraba San Valentín? Y todos los demás que están por ahí. ¿Cuál es la otra que todo el mundo está de verde? Ah, el nombre de tu nene, San Patrick, lo celebraba. Nada de esas cosas lo celebraba Yeshua. Si usted busca en la Biblia no va a encontrar que celebró nada de eso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que seguir los pasos de Yeshua y tengo que caminar y vivir y andar como Él anduvo, ¿qué hago yo celebrando? Aquello que Él no celebró, que mi maestro, mi rabino, que es el que me enseña a mí y que es el que yo aprendo de Él para vivir, no lo celebraba porque yo tengo que estar celebrando esas cosas, ¿verdad? Esas cosas las trajo, como estaba hablando allí, pues, el cristianismo después moderno, cuando pasaron los años y fueron separándose de Israel, ¿ok? Así que Juan 14:15 dice, no sé si es aquí, miren qué lindo San Valentín. Si usted escucha las emisoras cristianas, en las emisoras cristianas celebran San Valentín, celebran San Patrick, hablan de Halloween, San Valentín es un hablan santo de... Porque esto, Easter por lo menos, uno cree como que murió Cristo, está resucitando, vean que son los huevitos y la Navidad que nació Jesús, pero hablan de todas esas cosas. ¿Ok? ¿De dónde rayos? ¿Lo sacaron? Pues, de Roma. ¿Ok? Entonces, Yeshua no celebraba nada de esto. Ay, Dios mío, que vamos a ir. Como vamos a Dios, la medida de nuestro amor, se me pasó. El mismo Jesús dijo, ¿pueden ver eso de ahí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué parte de si me amáis, guarda mis mandamientos? Es que no entendemos. Qué buena ocasión a nosotros nos reunieron para preguntarnos qué nosotros creíamos, ¿te recuerdas? Que estábamos desviándonos, y la persona misma utilizó, ¿qué ustedes piensan de ese versículo que dice, si me amáis, guarda mis mandamientos? Que yo le dije a la persona, usted mismo lo está diciendo, yo no tengo que decirle nada, porque ellos no guardan los mandamientos. ¿Ok? Como que yo conozco ese verso, lo que fue lo que me dice, yo conozco ese verso, no me lo tire, para decirme que yo no amo a Dios, o cualquier cosa. Así que este versículo es bien importante porque está diciendo, tú me amas, la manera que tú me vas a demostrar que tú me amas es como guardando mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, está muy bueno. Si me amáis, viene el mismo, solo existe una forma bíblica espiritual y legal de demostrar nuestro amor a Dios y nuestra confianza y nuestra lealtad a Dios, y se llama la obediencia. Si no fuera por la desobediencia, el pueblo de Israel no hubiera tenido tantos problemas. Siempre que ha tenido problemas es porque ha desobedecido lo que Dios le dijo que tenían que obedecer y guardar. ¿Ustedes creen que somos más bonitos nosotros porque llegamos a los últimos?
y nos injertaron. A nosotros nos tratan igualito como el mismo árbol, porque estamos injertados. Y somos parte ahora de ese árbol. Yo estaba viendo, después no lo incluí, pero estaba viendo, te puedes buscar en el internet imágenes de olivos, de ramas de olivo injertadas, y te va a ver cómo están cómo cortan los troncos, porque los árboles son bien viejos. La que hace es que los cortan, y de los otros arbolitos, una rama buena, vienen, cortan unos pedacitos y se los meten en el tronco. Y esos salen después de los mamen, crecen como ramas nuevas, tremendas, y dan muchísimas aceitunas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos una ramita de un olivo silvestre que nos injertaron aquí. Ahora nos alimentamos de la misma savia de ese árbol. Estamos sostenidos por la misma raíz de ese árbol. ¿Y qué es lo que vamos a dar? China. Si estamos injertados en un olivo, tenemos que dar lo mismo que da el árbol. Entonces que tenemos las mismas promesas, pero también tenemos las mismas responsabilidades, ¿entiendes? Que no es tan difícil de entender. La obediencia es poner por obra los mandamientos de Dios, las instrucciones, la Torá, ¿ok? Sin importarnos el precio que tengamos que pagar o las consecuencias. Usted sabe que el precio y las consecuencias no son sencillos, ¿ok? Porque aunque a nosotros no nos caen a pedradas como en otros países, o que nos queman vivos, o que nos encierren esto y lo otro, se nos da de codo, se nos da de lado, se nos trata como gente de segunda categoría, la familia se aleja, simplemente porque no queremos comer lechón, ya como que parece que el diablo se nos metió por dentro y no quieren compartir con nosotros. Nosotros los invitamos a que vengan a participar de la fiesta que nosotros celebramos, y ellos no quieren, porque no, yo no soy esa cosa, no la celebro, pero ellos nos invitan a la de ellos y tenemos que ir, porque si no se molestan, ¿ok? Entonces hay que pagar un precio. La obediencia que Dios demanda es una que paga precio y que tiene consecuencias, ¿ok? Y ustedes conocen un montón de versículos que el Señor los utilizó. Deuteronomio 5:29 dice, yo no sé si lo puse aquí, lo mismo, para que se lo recuerden: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es poner por obra los mandamientos de la palabra de Dios sin importar el precio ni las consecuencias. Hay gente que el pastor los ha botado de la iglesia porque van y no habla con el pastor: pastor, yo creo esto y lo otro. Mire, pues mejor váyase, porque usted aquí no está con la misma visión, el mismo pensamiento, y nos botan como bolsitas. O sea, como que no servimos para nada, sin tan siquiera tomar en consideración lo que uno está diciendo. Déjame leer, déjame pensar esto, nada. ¿Por qué? Porque no cabe dentro de la mente de ellos y del dispensacionalismo, de la teología de la dispensación, que Israel y la iglesia, que la iglesia sea Israel también sea parte de eso. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera, mire este el deseo de Dios, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Yo leo ese versículo y lo que yo entiendo es como que el Señor está diciendo: mi deseo es que me amen. ¿Quién diera? O sea, ¿quién diera que ustedes me demostraran su amor? ¿Entienden? Tanto que yo daría lo que fuera porque me demostraran su amor. Y Dios está esperando eso de nosotros, ¿ok? Y no se crea que con una cosita pequeñita que uno haga, ya Él se alegra, ¿ok? Y se siente, porque el amor uno no lo puede demostrar así a veces. Bueno, estamos hablando ahora. El amor así para Dios no se puede mostrar tampoco ahí, pero cuando uno va conociendo poco a poco, uno va guardando más, uno va haciendo las cositas cada vez un poquito mejor, ¿ok? La salvación es por gracia, hablamos de eso en la segunda parte de la introducción, ¿ok? La salvación es un regalo, la salvación es un don. La salvación Dios nos la da porque Él quiere, y nos la da por medio de ¿quién? De Yeshua. Nadie es salvo por guardar los mandamientos, por guardar las fiestas, por no comer lechón y camarones, por otra cosa, por no guardar, por guardar el Shabbat. Nadie es salvo por esas cosas, ¿ok? Tiene que estar Jesús en nuestro corazón. Un especial. Tiene que estar Jesús en el corazón primero, y después nosotros obedecer aquellos mandamientos e instrucciones o el ejemplo que siguió Yeshua cuando estuvo en medio de nosotros. Así que nadie se salva haciendo nada de esas cosas, porque eso es lo que nosotros nos dicen: pero está en la ley.
ahora no eres salvo, esto y lo otro. Esto, se piensa que nosotros obedecemos los mandamientos porque que estamos buscando salvación. Y nosotros no estamos buscando salvación, la salvación ya la tenemos. Nosotros lo que queremos es demostrar a aquel que nos salvó y que por gracia nos dio la oportunidad de ser parte de este pueblo, que lo amamos. ¿Ok? Y cuando usted ama a alguien, usted se lo quiere demostrar, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Porque si uno dice yo amo a esa persona, ni le habla a esa persona, ni le dice nada, ni nada, me amarra, no me amarra. Y un día, una vez en cada 10 años dice yo te amo. El amor hay que demostrarlo, pero a Dios se le demuestra con la obediencia, ¿ok? El que me ama, mis palabras guardará, ¿ok? ¿Y cuáles son las palabras de él? Lo repito, es lo mismo para que se lo grabe. Cuando usted salga de aquí, mi obediencia a Dios es como yo demuestro a él mi amor, ¿ok? Obedeciéndonos. La medida de nuestro amor es nuestra obediencia. ¿Tú obedeces poquito? ¿Qué quiere decir eso? Amo poquito. Ama poco. Obedecen más, estoy amando un poquito más. Obedecen mucho, amo mucho. ¿Ok? A ver, la obediencia a los mandamientos es el estilo de vida de los que han sido alcanzados por la misericordia y la gracia de la salvación. Y dígame o no, si esto no es un estilo de vida o no. Aquí no es que tú vengas 2 o 7 días a un culto y que tengas una parte especial y que hagas una oración de esa fabulosa que todo el mundo, wow, qué tremendo hora, o que cantes bonito, ¿ok? Y después cuando tú te vayas, grites, pelees, robes, maltrates a las demás personas, el que te piden la luz, ese pecato ahí pidiendo, no lo voy a dar nada, que esto y lo otro. Pues sabes tú si esa persona que es un drogadicto te está pidiendo ese día para comer algo. La Biblia, la Torah dice que hay que acordarse de toda esa gente. ¿Ok? ¿Para qué lo usan? Usted no sabe. Usted es adivino, usted conoce la mente de la gente, del corazón. Hola, Jorge. Nosotros no lo sabemos. ¿Ok? ¿Verdad que no? Usted no sabe si de verdad lo van a comprar un sándwich, pues te lo da no para que use droga, ni para que se lo beben alcohol, te lo da para que lo use para lo que le está pidiendo. No he comido todas esas cosas que exacto. Porque la Torah es justicia y es bondad. ¿Okay? Entonces, este sistema no es que tú vengas a hacer cosas como si fuera un club, el Club de Leones, que tú pagas una cuota, vas allí, está el presidente, el secretario, el tesorero, ¿entiendes? Todo el mundo participa, se reúne, un día esto y lo otro, y cuando sale siguen siendo la misma gente. Esto es un estilo de vida aquí, y es un estilo de vida en la casa, y es un estilo de vida en el trabajo, y es un estilo de vida obedeciendo los mandamientos de Dios donde quiera que nosotros estamos. No nos podemos esconder de nadie. Especialmente el ejemplo mayor lo debemos dar ¿dónde? En las casas. En nuestra casa. El lugar más difícil. El lugar más difícil para todos, porque aquí todos nosotros nos vamos, que tremenda la mano. Su llama es tan seria y tan de esto. Yo no me imagino levantando la voz ni nada de eso. Y todo el mundo también aquí ve una. Ay, Suri se ve tan de esto, esa mujer en la casa debe ser una. Nadie conoce aquí a nadie. Todos cuando estamos aquí nos reunimos, todos estamos, ¿verdad? Nos vemos bien y Dios se alegra porque nosotros estemos aquí. Pero cuando estamos en la obediencia a los mandamientos de la Torah, lo que somos aquí tenemos que ser cuando salgamos por la puerta, cuando usted se vaya a su casa, cuando usted llega a su casa. Cuando usted se acuesta domingo, se levante mañana, cuando vaya al trabajo, cuando termine, cuando vuelva para la tarde, cuando llegue a la casa, cuando cobre el cheque, que le tiene que dárselo todo a su esposa, que se lo dice la esposa. Mira, damos la bienvenida al Ecuador, que nos están escuchando en el Ecuador ahora. Saludos. Muchos saludos al Ecuador, Aquí desde Cranford, New Jersey. Así que es amar a Dios, es obedecer los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús. Lo dijo Yeshua. ¿En qué parte de la Biblia aparece Yeshua? En el Nuevo Testamento, diciendo en el Nuevo Testamento. Quiere decir que lo que está en el Antiguo Testamento, Yeshua o Jesús está diciendo
La manera de tú amarme es guardando lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que el Padre dijo. O sea que no hay nada nuevo, no hay nada que inventarse nuevo, ¿ok? Entonces solo existe una forma bíblica, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Y esto también ya lo leemos. ¿Qué es el amor a Dios? Vamos, usted busca su papel. Ay, se me fue para algún lado. Por favor, aleluya. Yo no soy experta en esto, se me frizó. Se me fue el bullying. Búsquemela por ahí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. ¿Qué es el amor a Dios? Dice en la primera carta del apóstol Juan, que ese se conoce como el apóstol del amor. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué está diciendo ahí? Que los mandamientos, guardar los mandamientos no es difícil. No es un problema, porque cuando uno piensa al principio, cuando uno dice, Dios mío, pero qué problema ahora, tengo que cambiar tal día, el domingo por el sábado, qué lío, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si llevo 800 años haciendo todas las cosas, y en realidad nunca guardaba ningún día para Dios, porque lo que guardábamos era un ratito, ¿verdad? Íbamos el día que nos reuníamos a la iglesia y teníamos una reunión bonita, nos íbamos a almorzar, nos íbamos para el parque, nos íbamos a pelear, o nos íbamos para el casa de la suegra, para el casa de fulano el otro, y nada, no guardábamos ningún día, ¿ok? Entonces ahora aprendemos que hay que guardar los mandamientos y que hay que guardar un día para el Señor y que es de una manera diferente. Así que este es el amor a Dios, lo dice el apóstol Juan. La Torah es su propio diccionario. ¿Qué es el amor a Dios? El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Así que el amor a Dios es un estilo de vida en el que obedecemos los mandamientos y vamos aprendiéndolo poco a poco, ¿okay? Porque esto no es como cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. Cuando yo me convertí, yo estaba recién graduada de la Escuela de Medicina en Puerto Rico. Estaba aceptado en un hospital, en Mercy Hospital aquí en Nueva York, para hacer un internado en medicina interna. Pero yo venía de una depresión, de como 2 o 3 años de depresión, de que mi papá había muerto. Y yo me enfocaba mucho en los estudios y en otras cosas más, ¿verdad? Cuando yo conozco a Jesús, yo digo, yo no me puedo ir para Nueva York. Si yo me voy para Nueva York, yo me conozco. Yo no voy a seguir en esto que yo encontré aquí ahora. No voy a tener una iglesia allá. Como yo voy a crecer en conocer a Dios, en mantener esta relación, porque lo que encontré era lo que yo estaba buscando. ¿Entiendes? La paz, la tranquilidad, me sentía feliz. Entonces, no vine a Nueva York, me quedé en Puerto Rico y comencé a aprender a vivir la vida cristiana, ¿verdad? Porque uno antes que hacía, uno bebía, uno bailaba, uno se amanecía, uno hacía un montón de otras cosas que no vienen al caso que uno diga que uno las hacía. Y cuando uno viene a Jesús, uno empieza a comenzar un estilo de vida, ¿verdad? Diferente. Y poco a poco hay gente que de un día a otro lo dejan todo. Hay gente que le toma su tiempo. El cambiar en su conducta, en su estilo de vida, eso depende. Todo el mundo es diferente y eso depende de cómo tenga a Dios el trato con uno. ¿Okay? Y así como nosotros aprendimos a vivir un estilo de vida diferente, cuando conocemos la Torah y conocemos y entendemos que guardando los mandamientos es que le demostramos nuestro amor a Dios, pues el estilo de vida va a comenzar, el estilo de vida es bastante diferente, aunque es en el mismo Jesús, en el mismo Dios. Entonces comenzamos poco a poco a aprender a vivir de nuevo como a Dios le agrada. Y de todas aquellas preguntas que teníamos, como yo dije al principio, todas aquellas preguntas que teníamos, ¿cómo yo puedo vivir en santidad verdadera para Dios? ¿Cómo es que yo debo de verdad orar? ¿Cómo es que yo me puedo acercar a Dios? Yo quiero conocer más a Dios. Todas esas preguntas van siendo contestadas, porque uno va encontrando como un orden, algo que te está diciendo, no hagas esto, haz esto, guarda tal día, celebra tal cosa, no celebres esto otro. Tú te vas dando cuenta de lo que tú debes estar haciendo hasta que uno entra en casi la totalidad, porque nadie va a poder guardar la Torah hasta que Jesús no venga a la tierra, hasta que Yeshua venga a reinar en la tierra. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero todo este planeta está contaminado y donde quiera que uno camine hay muerte, hay alguien enterrado, hay peleado, alguien hubo alguna guerra, lo que sea. Así que todo el mundo está contaminado de algo, ¿ok? Pero nosotros tenemos nuestra esperanza que cuando Yeshua venga a reinar en la tierra, entonces Él va a ser nuestro ¿qué? Nuestro sacerdote, Nuestro maestro de Torah, como fue con los discípulos. Nosotros dijimos que somos ahora en este día, ahora en este tiempo, somos discípulos de Jesús, de Yeshua.
Y estamos aprendiendo a vivir como Él vivió. Ese tiempo entonces va a ser el que nosotros vamos a poder vivir exactamente esa Torah como se debe guardar, como el Señor y como el Padre así lo dio. ¿Leí el 14:21? No. 14:21. Pero este es el mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Si me amas, guarda mis mandamientos. Creo que esa es la que viene ahora. No. Pero el que decimos nosotros, ay, pero eso es muy difícil. Imagínate un puertorriqueño decirle que no puede comer lo que siempre come. Que está de pequeñito, de los primeros dientes que echan, ya le dan un cuantito de cuerito a uno. Y te viene el Señor con los mandamientos y te dice, hay un capítulo, Levíticos 11, lee ahí lo que se puede comer, según Dios dice que es aceptable y que no. Y cuando tú lees eso, ¿what? Y al principio tú crees que es chancho, como lo llaman algunos, o cerdo nada más, pero ahí está el jamón, ahí está el pepperoni, ahí está el bacon, ahí está un montón de cosas. ¿Ok? O sea que ya el jamón con piña no se puede comer. Chorizo. Ya no se puede comer la pizza de pepperoni, a menos que sea pepperoni de pavo. ¿Ok? Son un montón de cosas que entonces lo que tú vas aprendiendo. Y uno se cree, yo no voy a poder hacer eso, imposible. Y cuando tú das el paso, no te hace falta para nada. Ya tú lo ves, todo el mundo ahí puede tener lo que más te gustaba a ti al lado tuyo. Sí, ya no. No te atrae para nada, porque para eso se nos dio el Espíritu Santo, para que pudiéramos obedecer los mandamientos. El Espíritu que está dentro de nosotros, tranquilamente, mira por otro lado, ya lo tengo gordo y que coge ese colesterol ahí. Y nosotros podemos pues servirle a Dios. 14:21, ¿no era ese? Pues vamos para el otro. Bueno, esto es lo mismo. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, vamos al papel entonces. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué pasa? Y el que me ama, mire esto, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire que muchas cosas hay ahí tremendas. O sea que si tú tienes los mandamientos y los guardas, estás diciendo él, estás demostrándome tu amor a mí. ¿Okay? Y si tú me amas, mi Padre te va a amar, ¿ok? Y yo le voy a amar y me le voy a revelar a él. Lo que yo estaba diciendo ahorita, cuando tú vas guardando los mandamientos, Yeshua, Dios, se va revelando a tu vida cada vez más. Al principio te hace difícil hacer unas cosas y obedecer unos mandamientos, y después eso es como decir una cosa natural. Se hace una cosa, esa voluntad natural, que tú no tienes que estarte diciendo, no puedo comer esto. Ya eso es natural en ti. Y tú vas al supermercado, ya no vas por ese mismo sitio que ibas antes. Y cuando vas a cocinar no usas las mismas cosas que usas. Es una cosa normal y natural. Como si jamás en la vida hubieras comido aquello que te comías antes, que Dios lo tenía prohibido en su palabra. En casa a veces los nenes me corrigen. Mami, mira. Cuidado. Mami, nosotros descubrimos, bueno, yo se lo voy a decir, usted después te sufre, que las donas y los bagels de Dunkin' Donuts contienen grasa de cerdo. La mayoría sí. Tienes que buscar lo que sea. Usted quiere comerse algo en Dunkin' Donuts, tómese un café. El café no tiene cerdo. Pero cuando usted se busca en el internet los productos y los negocios y todas esas cosas que contienen y el pollo de Popeye También. tiene contenido de cerdo también. Lo que le ponen por encima el pollo. Ajá. Incluyen grasa encima y grasa animal. Y muchos medicamentos tienen, usted tiene que estar pendiente de esas cosas. Si usted no sabe, exacto, la gelatina también, todas esas cosas. Usted no lo sabe y se lo ha comido, gloria a Dios. Yo se lo dije hoy, lo siento, pero como yo no me lo estoy comiendo, usted tampoco se lo va a comer. Ya he hecho posibilidad. Una vez comenzamos a obedecer, se abre delante de nosotros un mundo de revelaciones, ¿ok? De entendimiento que no teníamos antes al leer la Escritura. Mira, ahora usted lee la Biblia, pero ¿cómo es posible? Esto estaba aquí.
Y ahora yo lo veo y wow, pero si esto está tan claro y antes yo no lo podía, y no lo veía, teníamos una vida, pero es porque mientras tú vas guardando los mandamientos, los ojos se te van abriendo, Dios te va mostrando más de lo que hay en su palabra y lo que falta, porque todos los años vamos en el mismo ciclo de las parachas, leyendo de la Torah desde Génesis hasta que termina Deuteronomio, y vamos en el mismo ciclo, y todos los años hay algo nuevo que Dios nos está diciendo. Y a cada uno de nosotros, como tener las porciones que le toca semanales, Dios le habla a través de una cosa, a otros le habla a través de otro tema. En la paracha pasada a unos le habló a través de la violación de Dina, a mí me habló a través de la guerra de pelea con el ángel, a otros le habló de, tú sabes, cada asunto son cosas diferentes que hay. Porque Dios se nos revela de acuerdo a como nosotros estamos en obediencia y demostrándole nuestra mula a Él. ¿Me entienden eso? Mientras más mandamientos tú obedeces, mayor revelación, ¿ok? ¿Qué quiere decir vete y no peques más? ¿Para atrás o para adelante? Ah. Si cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hubieran dicho vete y no peques más, acabaditos de llegar, nos convertimos, ¿qué hubiéramos entendido? ¿Ah? Pues será que no fume más, ni beba más, ni meta más droga cuando salga de aquí. Eso tiene que ser. Y si tiene un amante, tengo que dejar la amante. Porque todas esas cosas, porque dice, usted no vaya, pues entonces tengo que dejar todas esas cosas. Y en realidad cuando Yeshua o Jesús, cuando vemos eso en la palabra, está hablándonos de algo muy importante, porque nosotros sabemos que, lo hablamos ya, creo que fue en la primera clase, que el pecado era ¿qué? Transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley, que realmente significa vete y no peques más. Ay, si al confesar a Yeshua, ya se lo dije, pecado es infracción de la ley, ¿ok? Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado infringe la ley, dice el apóstol Juan. Infringir es quebrantar, violentar, desobedecer, ¿ok? Entonces está diciendo, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley iba a estar hablando Pablo? De la ley de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Las personas, cuando tú no guardas la Torah, estás en pecado, porque el pecado es violentar la Torah, que es la ley, lo que la tradujeron como ley. Se recuerda que no es una traducción correcta en sí, pero fue la que se utilizó, porque la palabra Torah quiere decir instrucciones, ¿ok? Enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, cómo nosotros debemos vivir para alcanzar una relación íntima con Dios y para vivir una vida en santidad, ¿ok? Cuando no obedecíamos los mandamientos, entonces ¿qué nos pasaba? ¿Estábamos en qué? En pecado. Entonces el día que nos convirtiéramos, si nos hubieran dicho vete y no peques más, lo que nos estuvieran diciendo es deja de estar violando la Torah y vete a obedecerla. Eso es lo que nos estarían diciendo. Eso es lo que quiere decir aquello que estaba, lo que pusimos ahí anteriormente. Si decimos que no tenemos pecado, déjame citar. En la mentalidad hebrea, que esta misma la habíamos usado antes, es ese concepto de que la Torah es, no obedecer la instrucción de la Torah es lo que conocemos como pecado, ¿ok? Yo le acabo de decir lo de Popeye, Don Quinto, y en los mundo aquí, yo no quiero oír eso. Pues así mismito nos sucede cuando se nos dice algo que nosotros no sabíamos y empezamos a conocerlo. Primera de Juan 3:4, esta es, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esa es la misma. Pues pecado, ¿qué es pecado según las Escrituras? ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Digo, los básicos. 10. Okay. Los que se dieron en las tablas de la Torah fueron 10 mandamientos que son un resumen de los 613 que hay en la Torah, ¿ok? 613 que usted no tiene que obedecer, porque para las mujeres tenemos mandamientos, los hombres tienen unos mandamientos específicos, los que tienen un sacerdote en el templo, los levitas tienen unos mandamientos, todas esas cosas, los leprosos tienen que seguir los mandamientos, los chismosos, hay otro mandamiento para ellos, todas esas cosas. O sea que si usted no es chismoso, usted no es hombre, pues usted no tiene que guardar los mandamientos que son para los hombres.
¿ok? Porque son 613, pero no se asuste, ay Dios mío, 613. 613 no. Hay mandamientos que son positivos y otros que son negativos. Bueno, el positivo es que te dicen que hagas, guardar el Shabbat. ¿Okay? Negativo, no comas lechón. Es inmundo. Es un ejemplo. Lo doy porque es el ejemplo que más entendemos, especialmente nosotros los hispanos, ¿ok? Entonces, aquí ¿cómo se dice? La diapositiva habla de que nosotros antes cuando no guardábamos los mandamientos todos, porque ¿cuántos son los mandamientos? Los mandamientos me dijeron, 10. porque las tablas son 10, y nosotros guardábamos 9. 9 ya. Nosotros, bueno, tratábamos de guardar, porque esta no mentirá, no dirá falso testimonio, ¿verdad? No robarás, y de vez en cuando no se lleva un lápiz, un bolígrafo o algo, pues se comió una uva en el supermercado, 2 o 3, a medio paquete antes de empezarla. ¿Eso no le ha pasado a ustedes? Video. Ahora yo estoy consciente de eso y no me puedo comer la uva hasta que no la pese. Porque no porque me vean en el supermercado, porque Dios me está mirando y yo tengo un mandamiento que no me puedo robar nada. Si la quiere comer, vaya, póngale poquito, pésela rápido, que le ponga el precio, entonces ¿sabes? Se la come el resto del camino. Pero nosotros decíamos que guardábamos los mandamientos, pero mentíamos, ¿verdad? Usábamos el nombre de Dios en vano, teníamos ídolos, teníamos estatuas, todas esas cosas. O sea que no guardamos nada, eso es de que guardamos 9. Porque el que en realidad nosotros veíamos que no estábamos guardando, que no nos damos ni cuenta, es el de guardar el Shabbat, el sábado, como el día de reposo. Que fue un mandamiento dado en el capítulo 2 del libro de Génesis, versos 1 al 3. Cuando Yahweh terminó su obra, que descansó y separó ese día y lo santificó. Y lo dio como ordenanza para que el hombre guardara ese día en descanso. ¿Qué reconoce el Shabbat cuando nosotros lo guardamos? Que Dios es el creador de todas las cosas. Porque usted en un sábado usted no tiene que crear nada, porque ya Dios lo terminó y lo creó todo. Por eso es que usted ese día debe hacer lo menos posible. Un ejemplo, ahora mismo le cambiamos la función al Mesías, porque ahora se cantan en las iglesias que Cristo es la Navidad. Y el que tiene a Cristo tiene alegría. O sea que ahora Cristo es Navidad hasta enero. Después vuelve a ser el Hijo de Dios. ¿Sí tenemos ídolos? Pues cada vez que dejamos de obedecer algún mandamiento, estamos en pecado. ¿Qué dijo el mismo apóstol Juan? Hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesús el Mesías, ¿verdad? A Jesucristo el justo. ¿Por qué habrá dicho Juan eso? Porque sabía que nosotros íbamos a fallar y no lo vamos a poder cumplir todo, pero nosotros tenemos que tener en nuestra mente que de todos fallamos, pero tenemos a un abogado. El abogado está a la derecha del Padre, como somos sacerdotes, como intercesor, recordándole al Padre que Él dio su vida por nosotros, y ahí pues nosotros nos agarramos de Él, que es nuestro Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos, hacemos teshuvah y borrón y cuenta nueva, ¿ok? Entonces aquí están los 10 mandamientos y nosotros pues aparentemente, entre comillas, no guardábamos el cuarto. Pero en realidad no guardábamos mucho. Ok, tenemos aquí entonces primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, si decimos que no hemos pecado. Así que no podemos decir que no hemos pecado. Porque no tenemos la verdad con nosotros cuando decimos eso y nos engañamos a nosotros mismos. Y si alguien se conoce mejor que nosotros mismos, somos nosotros mismos. ¿Ok? Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que tengo 2 pasajes que esos son bien importantes porque el Señor nos los recuerda a través de Juan. Y lo que está diciendo Juan, que todos pecamos, lo que está diciendo. Usted no puede decir que usted no peca. Todos pecados, porque en algo transgredimos la ley.
Porque Dios sabe que aunque tenemos un corazón dispuesto para obedecer, a veces desobedecemos. ¿Lo hacemos intencionalmente? No. Pero en el sistema sacrificial había sacrificios para los pecados no intencionales y para los pecados intencionales. ¿Ok? Porque Dios hace distinción entre los pecados, sabe que a veces cometemos errores. Bueno, y si usted le vende un sándwich por ahí, entonces cree que es de pavo y se está comiendo un sándwich de puerco. Y cuando se da cuenta, ay Dios mío, pequé, Señor, perdóname, mira. No me di cuenta después que lo terminé completo. Entonces, ¿qué uno hace? Pues se arrepiente. Pero pasan cosas. Hay veces, aquí, fíjate, el hijo de Ana, uno de los hijos de Ana, bien pendiente cuando traen empanadas. Cuando yo traigo las albóndigas al principio, pastora, ¿esas albóndigas de qué son? A mí me preguntó que si las empanadas. Si las eran empanadas de cerdo. tenían, ¿qué carne tiene la empanada que usted está trayendo? Cuando usted la compró, ¿usted está segura? ¿Por Pues qué? porque él vio el cambio, yo las traía de carne roja, de res, y después traje de pollo. Entonces, por eso él notó el color como diferente y por eso preguntó. Y entonces hay gente que está pendiente a eso, ¿ok? Hay otros que no, hay otros que lo ponen ahí, no lo cogemos todo, ¡ay! Y después de qué eran. Y se nos olvida que tenemos que estar atentos a esas cosas. Pero si en realidad después que no lo comimos, pues mira, violentamos, ¿ok? Pues tenemos a quién. Tenemos a Jesús ahí, le pedimos, ay Señor, perdón. La próxima vez pregunto antes, porque no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Y nos vamos a sentir culpables, ay miserable que ahora me voy para el infierno, no, nada de eso. Tenemos a uno que nos perdona. Okay. Que inocentemente peca, inocentemente se condena. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de basar nuestra vida en 9 mandamientos y tomar los 10 completitos, ¿ok? Guardar sus mandamientos no es difícil, no es gravoso. Y ya les dije anteriormente que para eso se nos dio el Espíritu Santo. Juan 16:13, estaba allí, no sé si fue la nota que tenía allí. Bueno, fíjate, Juan 16:13 al 15 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo, puse ese versículo ahí, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige a obedecer los mandamientos. Sin el Espíritu Santo no se puede guardar la ley como se debe. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel en el desierto? Hasta que el Señor habló de que vendría un nuevo pacto. El problema era el corazón, no había Espíritu Santo y el corazón no estaba, dice, le daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra. ¿Ok? Pero no soy, y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que puedan guardar mis estatutos y mis preceptos. Creo que eso está en Ezequiel 11 o 16. Búsquelo. Quiere decir que el Señor está diciendo, yo les voy a dar el espíritu, lo voy a poner a ustedes para que ustedes puedan guardar los estatutos. Así que el problema no era la Torá, que el pueblo la guardaba, el problema era que ellos no tenían. El espíritu lo tenían que guardar, como dirían, con la fuerza humana, como lo hace más o menos la mayoría de aquellos que no creen en el Mesías, que guardan la Torá. Lo hacen con su fuerza y se esfuerzan al máximo, ¿ok? Y enseñan a uno que hay que esforzarse, y sí nos tenemos que esforzar, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dice la cosa, pero si yo no quiero, si yo no me esfuerzo, si yo no pongo de mi parte, no va a suceder nada, ¿ok? Antes obedecíamos a los hombres, como les dije ahorita, y a sus interpretaciones del pecado, y celebrábamos todo tipo de fiesta pagana, todo tipo de fiesta mundana, ¿verdad? Que todos los creyentes y los no creyentes lo celebraban, que tú te pones a ver, todo el mundo celebra esa fiesta y nosotros los creyentes celebrándolas también. Hello, ¿había alguna diferencia? Bueno, porque Dios tiene su fiesta y eso es lo que hace la diferencia. Y Él tiene su calendario, y es lo que marca esa diferencia, que Él separa a su pueblo del resto de las demás naciones. Si recuerdan la primera clase cuando hablamos que el pueblo salió, que le puse el muñequito, es un solo pueblo y ese pueblo fue separado de las demás naciones, ¿ok? No es porque sea el mejor pueblo, porque Dios lo ame más, porque sea exclusivo, es porque Dios lo escogió para darle la Torá a ese pueblo y ese pueblo sea luz
a las naciones. No es para que se quede con la Teresa así de aquí y este no se lo voy a decir a nadie, y a ellos que se pierdan allí si no quieren guardar esto. No es para que nosotros alumbremos y seamos bendición y luz a las naciones, ¿ok? Ustedes se creen en estos días, el domingo que empieza Hanukkah, ¿verdad? Usted debe poner su Hanukkah en la ventana. Se quita de la ventana para que se vea afuera. ¿Ok? Quizás nadie nos pregunta nada, pero la gente ve. Y usted se cree, yo no estoy haciendo ningún cambio en mi comunidad y lo otro. Bueno, ellos están viendo algo, no están preguntando, pero están viendo algo. El día que nosotros todos nos tengamos que presentar delante del Padre, ¿te acuerdas que tenemos que dar cuenta por cada obra, buena o mala? Y por cada palabra, hasta la palabra ociosa de nuestra boca, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Cuando la gente diga, no, pero si yo nunca oí de Hanukkah, ahí pues la vecina tuya que tenía una lamparita allí prendida en el tiempo de tal y tal. Ah, sí, yo veía que prendía una velita, pero nunca me interesé. Usted está haciendo luz a las naciones. Con una cosa que es tan sencilla, encender una velita una noche, encender 2 velitas la otra noche. Y quizás los vecinos sí o no lo ven, pero arriba en los aires están viendo en todo lugar donde se están encendiendo esas velas, ¿ok? Esa luminaria que se está encendiendo, que es Dios el que lo está viendo. Y Él ve su gente, su pueblo, en toda la tierra. Cómo son luz a las naciones, quizás lo leo como el mapa del país de uno, que si lo tiran por la noche, cuando se acuerda como María en Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico antes de María, Puerto Rico después de María. Puerto Rico antes de María, muchas bombillitas se veían, después de María no se veía nada, desapareció del mapa. Pero cuando Dios mira de arriba, Él ve todas esas personas que alumbramos a las naciones. Es como si fuera una velita pequeña, pero es luz. ¿Ok? Y la luz alumbra. No importa lo pequeña que sea, disipa las tinieblas en un espacio, en un lugar. Y para eso nosotros somos llamados, y por eso es que tenemos que obedecer y guardar los mandamientos, porque nosotros hacemos que la diferencia. Quizás perdamos amigos, familiares, nos quedemos solos, pero valdrá la pena, vale la pena, sí. Señor. Para terminar, Deuteronomio 8, 2 al 4. Jesús en una ocasión dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Eso no le podríamos decir nosotros a muchísima gente. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a nosotros ser luz. En este lugar donde nosotros estamos, aquí, en esta casa, la semana pasada, un muchacho que siempre estaba con nosotros, que hasta vivió un tiempo en casa, se comunicó con José, con mi hijo. Y dijo, wow, el testimonio de ustedes está impactando tanto mi vida está siendo transformada. Él no cree en la Navidad hace mucho tiempo, pero en las demás cosas no. O sea, las demás cosas que nosotros guardamos, esa persona no le prestaba atención. Pero ha visto las cosas que nos están sucediendo, cómo nosotros nos estamos comportando, cómo nosotros estamos reaccionando, cómo estamos buscando obedecer en realidad la palabra de Dios. Y eso a él está tocando su vida y lo está marcando. Le digo, yo tengo que ir a la casa de ustedes para hablar un rato y compartir, porque ustedes no saben, pero así fue que digo, verás, yo estoy siendo transformado. Y hay otra persona, son 2. Y hay muchas cosas en mi vida que estoy dejando. Va a haber cambios en mi vida, gracias a ustedes. O sea que tú no tienes que anunciarte ni tienes que estar detrás de las personas, no. Lo que tú tienes que hacer es ser luz en el lugar donde tú estás. Y la luz es lo que echa las tinieblas a un lado. Y lo que Dios hace es que separa a su pueblo. ¿Cómo lo separa? Viviendo un estilo de vida totalmente diferente al que viven los demás. Y ellos al principio les choca y se incomoda y te dicen cosas, pero te ven que tú persistes, y tú persistes en eso, y tú persistes y estás ahí, y Dios te está bendiciendo, y el grupo está creciendo, y los hermanos siempre están unidos. Todo eso ellos lo están viendo, ¿entiendes? Y esto está enseñándoles a ellos que hay una manera diferente de vivir y de servir a Dios, y que hay corazones que están dispuestos a sacrificarlo todo. Y eso se contagia. Lo malo se contagia, pero lo bueno también se contagia. Y eso crea que los demás se pongan a leer, a indagar, a querer conocer, porque le agrada más el estilo de vida que están viviendo aquellos que están siendo luz, que el estilo de vida de donde ellos están conviviendo, en la comunidad que ellos están conviviendo. Deuteronomio 8, 2 al 4 dice, te acordarás por el camino por donde te ha traído tu Dios. No sé si lo puse ese puesto. Okay.
en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué era entonces lo que quería saber Dios cuando dice lo que había en tu corazón? Si me amabas, si de verdad amaban a Dios, si guardaban o no sus mandamientos. Pasaron todo ese tipo de aflicciones, todo ese tipo de dificultades, todo ese tipo de problemas. Cuando desobedecían, caían, cuando se arrepentían, Dios los levantaba, todo eso, solamente para probar el corazón de ustedes si de verdad me amaban. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades que nosotros nos tenemos que mantener firmes en nuestra obediencia. La única manera que Dios va a venir a favor nuestro y nos va a ayudar, nos va a bendecir y va a trabajar con los nuestros, va a tratar de buscarnos la solución o darnos la solución, el milagro que nosotros necesitamos si nosotros permanecemos, perseveramos en la obediencia. Y la obediencia es a sus mandamientos, ¿ok? Sus mandamientos que es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. No puedes decir que esta palabra ya no va, todo desde la primera paginita hasta la última, todo está vigente todavía, es real y hay que vivirlo. Y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo nosotros podemos hacerlo. Y en la oración Dios nos fortalece y Dios nos conduce de su mano, porque Él mismo lo dijo, en el desierto yo te llevé de mi mano. ¿Cómo me alegraba cuando en el desierto te llevaba de mi mano? Y éramos como los novios, ¿verdad? Como la novia de mi juventud. Así, y Él es nuestro esposo. Así mismo nos guía a nosotros Dios. Y Él quiere que nosotros nos dejemos guiar por Él. Así que en esta noche, ¿cómo vamos a demostrar nuestro amor a Dios? Obedeciendo los mandamientos. Los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y se resume y amar al prójimo como a tú mismo. Amar al prójimo encierra todo. Así que no me dicen, ay, qué poquito, qué bueno, son dos nada más. Hello. Amar a Dios y amar al prójimo es dejarte pasar el rolo por encima, como yo les digo. Usted siempre está allá abajo. Y los demás siempre deben estar arriba. Eso lo vamos aprendiendo. Amén que sí. Eso uno lo va aprendiendo. Porque nuestro Señor, que nosotros tenemos que andar como el anduvo, se humilló hasta lo sumo. ¿Ok? Primero se hizo hombre cuando estaba en gloria con el Padre y bajó aquí a la tierra. Y segundo, dio su vida hasta lo sumo. No abrió su boca, aunque eso tiene un significado. Pero no abrió su boca, ni se quejó, ni insultó, ni nada a nadie. Y cumplió su misión. Él pudo haber dicho que sí, que era el Mesías cuando entró a la ciudad en Jerusalén. Y todo el mundo sale el rey y aprovecharse de hacerse Mesías ahí. Pero no, él decidió, no, yo vine a morir para restaurar el pacto. Y ese es mi trabajo y yo voy a llegar hasta lo último. Y murió por nosotros, restauró el pacto por su sangre. ¿Cuál es el pacto? Guardar los mandamientos, la Torah, los requisitos o los estatutos del pacto de novia, de compromiso que Dios hizo con su pueblo. Bendito eres, Padre. Te damos gracias, Señor. Por tu palabra queremos, Señor, poder guardar tus mandamientos y demostrar todos los días, Señor, nuestro amor hacia ti. Nuestro gran amor, Padre. Por todas las bendiciones que tú nos has dado, todo, Señor, aquellas cosas que tú has hecho por nosotros, todos esos milagros de donde nos has sacado, Padre, y más ahora, Señor, que nos has abierto nuestros ojos para entender un poco, Señor amado, de tu misión, de tu propósito. Sigue guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos por el camino de santidad. Tu palabra dice que la Torah es lámpara a nuestro camino, Señor, y es lumbrera a nuestra vida, Padre. Que la amemos, que la obedezcamos, Señor amado, y que sobre todo con Yeshua HaMashiach podamos, Señor, alcanzar la bendición de la era milenial y el tiempo por venir, Señor, la vida eterna. Gracias al Padre que nos ha dado el regalo por gracia de la salvación y nos ha hecho parte de la nación y del pueblo de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén.